Feliz día. Presentamos a ustedes la edición número 24 en gran gozo y esfuerzo. En esta mañana voy a hablar abiertamente en forma intitulada. No tengo un título, no tengo, digamos, esa presentación, pero sí quiero hablarle con el corazón desde el punto de vista posible, funcional, práctico, para que nosotros podamos construir humanidad dentro de nosotros y podamos también, a través de la luz, porque la fuerza humanizante es la fuerza de la luz. Sabemos que la luz es lo que da vida a todo. En ese sentido, y por tal razón, inequívocamente, si despertamos la luz dentro de nosotros, seremos capaces de hacerla resplandecer, de exaltarla, de maximizarla dentro de nosotros, y eso nos va a producir un cambio, una transformación total para que podamos construir ahora humanidad en nuestra familia, en la sociedad y como quiera que sea en el mundo. Aquellos que nos escuchan por internet, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, la paz de nuestro Salvador en Cristo, que es la paz verdadera, para que así tengamos una vida plena y próspera. Amén. Desde aquí, para ello, en estos amaneceres esplendorosos de crepúsculos y también sus atardeceres, desde esta ciudad musical radiante de formas y colores, bienvenidos a Construyendo Humanidad. Comenzamos en sí con la siguiente exhortación. Cuando hablamos de construir humanidad, siempre nos llega como ejemplo edificar una gran obra, porque dentro de nosotros está la grandeza humanística del perfeccionamiento, de la exaltación. Todos nosotros queremos aportar lo mejor y se nos capacita para ello. En ese sentido, estamos llamados a obrar. ¿En qué consiste vivir? En obrar, en hacer. ¿Por qué? Porque ese es nuestro fruto. Ahora, existen las obras del Espíritu y existen las obras terrenas, materialistas, que pertenecen a lo social, que pertenecen a lo personal, pero que ambos se pueden conjugar cuando se produce la iluminación. Si no se produce la iluminación, la santidad, lo que se llama la budeidad, la beatitud, no se unen esas dos capacidades. Entonces hay una separación entre lo espiritual y lo material. Pero en la antigüedad vemos grandes obras que mantienen todavía como señal, como carácter, como legado, de que es posible unir la fe con la ciencia, de que es posible unir las capacidades de la personalidad, es decir, el saber con el ser, a través del arte, o a través de la ciencia pura, o a través de las grandes obras. En este caso me refiero a los grandes maestros, ya sea de la música, ya sea de la pintura, como Leonardo da Vinci, que es excepcional. Él nos mostró que sí se puede unir la ciencia con la religión, con la fe. Entonces allí resplandece la iluminación. Entonces él transfiere luz a través de sus obras, porque esos son sus hechos. Entonces nosotros, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, damos un fruto. Y ese fruto está cargado de luz o está cargado de sombra. Es decir, carente de luz. O posee luz o está carente de luz. ¿Qué debemos hacer nosotros? Comprender eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser excelentes. Nosotros estamos llamados a la grandeza, pero no por orgullo, no por soberbia, no por ambición, no, sino por el espíritu de perfeccionamiento que emana de Dios, nuestro Padre Madre, de nuestro Jehová interior particular, y nos exalta a través de la belleza y de la inspiración y de la iluminación con sus dones para que nosotros expresemos esa belleza, para que nosotros expresemos esas grandes obras. Por eso en la antigüedad, generalmente en el medioevo, se hablaba de los grandes constructores, se hablaba de la gran obra, y esa gran obra es el Magis Regnum de que habla Jesús el Cristo, o el Regnum Dei de que habla la Biblia, o el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero la obra mayor que se puede construir y edificar es la obra del templo viviente dentro de nosotros. Eso es maravilloso, eso es formidable, eso es portentoso, porque nosotros podemos edificar una pirámide, sí, y de hecho tengo conocimiento, como lo dije una vez, de que la pirámide
de Teotihuacán es más antigua que el continente europeo, no como cultura, sino como corteza rocosa que sustenta a Europa. Fíjense ustedes, claro, no es una exageración, no es un sueño, no. Eso pertenecía a la Atlántida. Los grandes constructores de esa pirámide construyeron esa pirámide, eran atlantes, y esos atlantes nos precedieron a nosotros en el curso de los siglos, hace muchos siglos. Entonces, por eso nosotros no somos capaces de construir una Teotihuacán. Nosotros no somos capaces de construir un Valle de los Reyes. No. Construimos una carretera y eso dura un mes. No sé cuánto dura, pero eso empieza a abrirse en los huecos allí. Y entonces la pregunta es, ¿para qué estudiamos tanto? Entonces, no hay la grandeza. Nuestras obras no tienen la grandeza ni la durabilidad. ¿Por qué? Porque carece de lujo, carece de iluminación. ¿Por qué? Porque prevalece el concepto económico y la corrupción. Claro, pero esta palabra corrupción es bíblica. No estoy aquí señalando a nadie ni nada. Pablo la nombra mucho y a mí a veces me toca decirla varias veces porque esa es la palabra que hay que usar. Sin herir susceptibilidad, eso es lo que pasa. Si hay corrupción dentro de nuestra alma, está corrompida por el yo, por el inicuo dentro de nosotros, no podemos tener el toque de grandeza. Es decir, no podemos exaltarnos ni hacer obras magnas porque el yo no tiene esa capacidad. El yo en sí es mediocridad, el yo en sí es falsía, es decir, es una copia de lo real, es una ilusión. Entonces una ilusión no puede construir Teotihuacán. Un científico materialista no puede diseñar una pirámide de Keops. No, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque no tiene el ser. Entonces aquí vemos la diferencia en construir humanidad. Construir humanidad significa construir el ser dentro de nosotros. Y ese ser dentro de nosotros empieza a desarrollarse dentro de nosotros y se expresa en el exterior creando humanidad. ¿Por qué? Porque aporta con su luz, aporta con su obra un factor humanístico, dijéramos, generativo, causativo, y en esa causación se empiezan a unir varias voluntades con esa influencia y como resultado tenemos grandes obras. ¿Por qué? Porque un gran hombre se reúne con grandes hombres, porque lo interior atrae lo exterior. Y esto es algo muy importante.